con Francisco Martín Moreno. Y miren que estoy con un historiador que tiene un concepto muy claro de nuestro pasado, pero que estamos viviendo un presente que reta a la imaginación. Esta pandemia ha trastocado al mundo, lo ha volteado de cabeza, ha trastocado la producción, la convivencia, el desarrollo, el bienestar, la expectativa, todo lo ha trastocado. Bueno, hasta la forma de saludarnos. Querido Francisco Martín Moreno, así con el codo te mando. ¿Cómo estás, querido? Pericote, ¿cómo estás? Bueno, mira, mientras, como tú bien apuntas y tienes toda la razón, bueno, el mundo está trastocado, pero sí es importantísimo subrayar que muchos gobiernos de muchos países han tomado las medidas prudentes necesarias de carácter fiscal, de carácter monetario, de carácter financiero, para precisamente tratar de paliar la crisis. Sin embargo, bueno, vemos cómo el presidente Trump en un principio reaccionó muy mal, pero inclusive dijo que era un invento, esto del virus era un invento de sus opositores demócratas. Más tarde se dio cuenta de que estaba equivocado y reaccionó. Ya en este momento las medidas que ha tomado el presidente Trump para paliar esta crisis son superiores a todo el presupuesto federal mexicano. Sí. Hay que entender la importancia que le dio de repente el presidente Trump. Sin embargo, el presidente mexicano no reacciona, Pedro, y esta parte es importante rescatarla. A mí me llama poderosamente la atención recordar, y creo que vale la pena para entender la personalidad de López Obrador, cuando él, Pedro, tomó posesión en un país laico y 2 horas después de haber tomado posesión, de haber jurado defender la Constitución y las leyes que de ella emanan y bla, 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 bueno, fue y se arrodilló frente a un chamán, inhaló incienso, le dieron baños de incienso, arrodillado frente a la nación. Me llama poderosamente la atención esta parte de su personalidad, que después pues no podemos desvincularla de ninguna manera de los amuletos, porque pues él se siente de alguna manera dueño de poderes sobrenaturales. Lo veo con mucha claridad. Él se siente un iluminado y claro, sobre esta base pues él no se desinfecta las manos y tampoco tiene ninguna preocupación por los demás. También junto con esto vale la pena decir, Pedro, que él cree que puede controlar a los mercados, él cree que puede controlar a las empresas extranjeras calificadoras y que puede controlar inclusive a la naturaleza, y por eso la desprecia. Y claro está, con amuletos no puedes controlar a la naturaleza, no puedes controlarla con nada, más que como se están tomando las medidas necesarias. Pero hay más, Pedro, porque es lo que más asusta, el hecho de que él sienta que no va a pasar nada, y por eso ves a una chiquilla, a una pequeñita en la mejilla, todavía le muerde la mejilla, y no solamente eso, Pedro, sino él de alguna manera ha estado pensando que él quiere morir de la misma manera que murió Benito Juárez, de la misma manera que murió en el poder también Pancho Madero, y esto es lo que puedo de alguna manera tratar de explicarlo a través de renunciar a una escolta, a un servicio de seguridad personal como la tienen todos los presidentes del mundo, y él descalifica y elimina al Estado Mayor Presidencial, que es la seguridad para el presidente. Viaja en aviones, que es una provocación, viaja en aviones también de líneas aéreas, cuando cualquier jefe de Estado medianamente sensato viaja en un avión súper vigilado, súper protegido, como puede ser el avión presidencial. ¿Cómo vas a comparar la seguridad que tiene el presidente Trump en el Air Force One con cualquier línea aérea norteamericana, por más seguras que éstas sean? Entonces, es una provocación, Pedro. De alguna manera veo que él cree que puede controlar todo sin ninguna consecuencia para el país. Y este sentimiento de iluminación, de ser un elegido divino, bueno, nos puede llevar a una situación verdaderamente catastrófica, Pedro.
Sí, mira, te quiero poner este video, Francisco Martín Moreno, para que lo comentemos juntos. Cuando vino la influenza en México, pues nos tocó hablar del asunto. Yo recuerdo que había una percepción de que el gobierno estaba hiperreaccionando, es decir, que estaban tomando demasiadas medidas precautorias ante la influenza y nada que sobre es malo cuando tienes una pandemia, ¿no? Pues el entonces Andrés Manuel López Obrador, político, hablaba en este sentido. ¿Qué es lo que se tenía que haber hecho? Si habían problemas por la influenza, pues tenían que haber detectado quiénes estaban afectados, hacer un cerco sanitario a los enfermos y analizar, darle seguimiento, ver si se iba a propagar, si se iba a convertir en una epidemia, en una pandemia. Eso es lo que se hace. Lo que hicieron fue generar miedo, pánico, afectaron la economía del país, el comercio, el turismo, afectaron psicológicamente a la gente y lo peor, también nos crearon una imagen en el extranjero como nunca se había tenido. Nunca México había tenido tan mala imagen en el extranjero como ahora. Los mexicanos estamos como apestados en el extranjero. 2009, dice López Obrador, se creó una mala imagen en el extranjero por la sobrereacción de Calderón ante la influenza. Pero es lo mismo, Pedro, él durante toda la campaña no hizo más que decir mentiras y ahora en el poder pues está esgrimiendo la verdad, su verdad, ¿no? Acuérdate cuando él dijo, encarcelaré a todos los de la mafia del poder. Además dijo, creceremos al 4%. Claro que esto que dice en relación a la influenza, pues es la misma cadena de mentiras con las que engañó a 30 millones de mexicanos que votaron finalmente por él, y que si hoy hubiera nuevamente elecciones, ya verías el resultado. Y esto antes, Pedro, de que antes de 3 semanas realmente estalle la contaminación del coronavirus en este país, porque si ves cómo hemos evolucionado en relación a otros países, casi en las primeras semanas no ha habido casos graves. Sin embargo, ahora ya estamos arriba de 100, pero esto va a ser exponencial. La semana que entra tendremos 800, luego tendremos 3,000, luego tendremos 4,000, como pasó en otros países. Pero aquí va a ser peor, porque no se han tomado las medidas más elementales que tiene que tomar cualquier mandatario responsable, Pedro. Hay una instrucción a los médicos en el sector público de salud, en donde dicen, todo enfermo que llegue al hospital, que califícalo como que tiene gripe, influenza, y solamente a los extremadamente graves háganle la prueba del coronavirus. Esa es una instrucción de la Secretaría de Salud en todo el país. Me estaban diciendo también, Pedro, que muchas farmacéuticas se están negando a vender productos porque no les han pagado. Entonces es muy claro, pues si tienes adeudos de créditos pendientes con el gobierno, pues evidentemente que ya no le vas a surtir porque también estás poniendo en juego a tu empresa. Pero lo que me queda claro, Pedro, es que cuando esto estalle, él va a culpar a las farmacéuticas de no haber aportado los medicamentos necesarios. Como él se siente un superhombre, se siente un hombre inaccesible a cualquier daño, ya se le olvidó que le dieron 2 infartos, Pedro. Es importante que él no se sienta invencible, porque claro, de alguna manera ya lo dijo en varios discursos, soy invencible, y claro que no lo es, y la economía mexicana tampoco es invencible. Entonces, esta posición también propia de un chamán que gobierna este país nos puede traer unas consecuencias verdaderamente muy serias, porque él por otro lado, Pedro, no solamente desprecia a los empresarios y les dice que son sacadólares, hambreadores del pueblo y los desprecia, sino que también desprecia a los sectores depauperados de este país, Pedro. Acordémonos cuando él dijo que los pobres eran como animalitos que se les tenía que alimentar.
Entonces, es un hombre que desprecia profundamente a la comunidad, desprecia a la sociedad, se siente inaccesible a cualquier enfermedad y por eso no se lava las manos, por eso besa a los niños, por eso el mitin de ayer para conmemorar la expropiación petrolera, que no sé qué tengan que conmemorar porque va a ser la ruina de México, el petróleo como único país del mundo. Entonces, claro que estas situaciones preocupan mucho porque vemos que no se están tomando las medidas necesarias y estamos recurriendo a fetiches como en la época del hombre primitivo para salvarnos. Y estos fetiches, pues por supuesto que no van a funcionar ante una peste tan espantosa como la que está acosando al mundo entero. Preocupante la situación y cambiante, y sobre todo cambiante de manera, como tú bien empleas la palabra, exponencial. Ayer se dio la noticia de una muerte, la primera en México, por causa del coronavirus, y el mismo día 475 muertes en un día en Italia. Esperamos que este fenómeno que trae un latigazo de regreso, no estemos hablando de este tipo de contingencias en 1 o 2 semanas. Francisco, sí. Pedro, por terminar rápidamente, en enero se suspendió la compra de respiradores artificiales en los hospitales públicos mexicanos, de tal manera que si llegara mucha gente en este momento necesitada de ser entubada por una neumonía o por una parálisis pulmonar, no hay. Entonces van a tener que morirse las personas en la calle a falta de respiradores. Nadie se puede imaginar que un hospital que puede recibir, digamos, a 15 personas, de repente lleguen 500 en busca de respiradores en todo el país. Pedro, es una situación muy grave y de una irresponsabilidad alarmante. Alarmante, es alarmante. Un presidente que dice que el costo de extracción de un barril es de $4. Hoy está loco. Vamos a hacer una pausa. Gracias, querido Francisco. A ti, Pedro, querido, gracias. Central FM. Equilibrio.